Hola, sé muy bienvenido a la monodosis creativa número 51. Hoy quiero hablarte sobre 5 falsos mitos relacionados con la creatividad. Conceptos erróneos o confusos relacionados con el mundo de la creatividad hay bastantes. Yo he recogido 5 aquí en el mapa mental que me preparo que hago para prepararme la monodosis creativa. 5 falsos mitos que creo que cuando los descubras te ayudarán a romper alguna de esas creencias limitantes que es posible que tengas ahora y que te está impidiendo confiar o creer ciegamente en tu capacidad creativa y por lo tanto no te está permitiendo sacar todo ese potencial que tienes dentro. El primer mito erróneo que existe sobre la creatividad es que se suele pensar que existe una dependencia entre la creatividad y la genética. Se suele pensar que los grandes genios creativos son personas con una dotación genética determinada y está comprobado que no es de verdad. Todos tenemos la capacidad de generar ideas nuevas, de generar o de encontrar soluciones. Es decir, la creatividad es una habilidad, una capacidad que todos, absolutamente todos tenemos, independientemente de nuestra genética. Pero sí que es verdad que hay personas que hacen más uso de esa capacidad, que la desarrollan mucho más y por lo tanto se encuentran mucho más habituados o generan ideas con mucha más facilidad. También es verdad que nuestra genética sí que nos predispone, pero solamente como máximo un 20%, nos predispone a buscar esos entornos o circunstancias que nos ayudan a potenciar o desarrollar nuestra creatividad. Pero la capacidad creativa es inherente al ser humano, lo tenemos todos, absolutamente todos, y eso te incluye a ti. El tercer falso mito sobre la creatividad es la necesidad de ser expertos en una temática para poder ser creativos en esa temática. Sí es verdad que es necesario tener algún tipo de conocimiento sobre la temática para poder generar ideas nuevas, pero no es verdad que tengamos que convertirnos en eruditos en una temática para poder ser creativos en ella. Además, de hecho, en muchas ocasiones cuando estamos bloqueados en un tema que a lo mejor llevamos mucho tiempo pensando sobre él, investigando, documentándonos, informándonos, y estamos completamente saturados de información, en muchas ocasiones cuando compartimos este bloqueo o algunas de nuestras reflexiones a otra persona que a lo mejor no tiene los mismos conocimientos que nosotros, tiene muchísimos menos o incluso no sabe en profundidad sobre nada del tema, nos hace alguna reflexión, nos hace alguna pregunta que nos ayuda a enlazar y encontrar la solución correcta. Por lo tanto, no es necesario llegar a un nivel de expertise para poder llegar a ser creativos en una temática. En tercer lugar, he apuntado el mito del creador solitario. Existe como una idea de los grandes genios creativos, pensar que son personas que viven un poco como aisladas del mundo, aisladas de los demás, y no es verdad. Para poder ser creativos no tenemos que aislarnos, no tenemos por qué vivir en una casa completamente desconectados de la humanidad, sino todo lo contrario. Cuanta más información recibamos nueva, cuanto más nos relacionemos con el mundo con el entorno que nos rodea, con las personas diferentes a nosotros, más materia prima para después poder generar ideas nuevas tendremos y por lo tanto mucho más creativos podremos ser. En cuarto lugar, he apuntado el falso mito de lo ilimitado. Se puede pensar que para poder generar ideas debemos tener como completa libertad o plantearnos delante de una situación sin ningún tipo de condicionante. En otra monodosis que creo que se llamaba la creatividad estructurada, te hablaba de que precisamente es todo lo contrario. Cuando la mente la enfrentamos a un reto, al reto de generar ideas sin ningún tipo de condicionante o de premisa o de contexto, la mente ante las infinitas posibilidades ya entra en un estado de cierto bloqueo.
es muy interesante poder determinar, o por lo menos para arrancar la generación de ideas, algunos puntos de referencia, algunos condicionantes, a partir de los cuales empezar a arrancar, empezar a desarrollar una idea, hilarla con otra y empezar a generar soluciones, a buscar, empezar la búsqueda de la solución, al final de la solución o de las soluciones ganadoras. Y por último, en quinto lugar, he apuntado el falso mito de la importancia del incentivo o del resultado tras la resolución o tras encontrar la idea que estamos buscando. Podríamos pensar que el saber que si resolvemos una situación o que cuando encontremos esa idea fantástica y maravillosa vamos a recibir una cuantía económica muy elevada o vamos a encontrar pues no sé, una recompensa profesional o un prestigio determinado o que eso va o que la consecuencia va a tener una repercusión muy importante. Eso nos va a motivar mucho más. Pues es todo lo contrario. Esa situación puede generarnos muchísima presión y por lo tanto pues, nos puede bloquear e impedir que realmente nos sintamos libres o libres de generar muchas ideas para después poder seleccionar las más válidas o las que podamos después llevar a la práctica. Y esos son los 5 falsomitos relacionados con la creatividad. No sé si tú alguno de ellos ya a raíz de monodosis anteriores has podido romper alguno de ellos. Espero que este vídeo te resulte muy útil y sobre todo que te sirva para dar un paso más hacia tu fe ciega en tu capacidad creativa porque eso bueno, pues te va a permitir liberar todo ese potencial que tienes dentro y bueno, que te puede ayudar a avanzar en tu vida personal y en tu vida profesional hasta sitios a lo mejor que ahora pues no eres consciente de ello. Y nada más, ahora sí, te mando un beso muy fuerte, te deseo un gran y feliz día y por favor jamás olvides que si estás vivo eres creativo. ¡Chao!